Hola, buen día, mi nombre es Laura Vanessa López Pareja y en compañía con mi compañero Cristian Camilo Mina Gutiérrez les vamos a presentar nuestro proyecto de investigación titulado La crisis del liderazgo estadounidense y la fragmentación del orden territorial internacional. Este trabajo fue desarrollado en el marco de la Universidad Libre de Colombia y en búsqueda de analizar unos fenómenos más relevantes en este sistema internacional contemporáneo. Como punto de partida, les compartimos este pequeño resumen de nuestra investigación: el debilitamiento del liderazgo estadounidense, el cual ha transformado profundamente la estructura del poder global. Esa transformación es un fenómeno el cual genera grandes impactos, teniendo en cuenta la parte económica, social y también de gran forma significativa en toda América Latina y el cumplimiento de los objetivos desarrollados de modo sostenible. En otras palabras, lo que sucede en Washington no simplemente se queda en Washington, sino que también se generan estos cambios en el rol homogénico en Estados Unidos, teniendo en cuenta la estabilidad, el empleo y el desarrollo en nuestra región, que es Colombia. En esta investigación se van a hablar de 6 puntos claves elementales, los cuales son el análisis de la crisis del liderazgo de Estados Unidos y su impacto en el orden internacional, después de la Guerra Fría. El segundo, del cual es examinar cómo factores internos pueden llegar a la polarización política y el debilitamiento institucional, el cual ha reducido la inflación global. Y el tercero, teniendo en cuenta el estudio del surgimiento de un sistema multipolar con mayor protagonismo de China y Rusia. El cuarto, la explicación de cómo la fragmentación del orden internacional genera incertidumbre económica y política, especialmente en América Latina. El quinto punto que evaluaremos es el sobre crecimiento económico, la inversión y el empleo y la estabilidad financiera. Y el sexto punto para finalizar sería relacionar estos cambios con los desafíos para cumplir el objetivo en el desarrollo de la ODS número 8, enfocado en el trabajo decente y el crecimiento económico sostenible. Ahora bien, continuamos con la parte de la investigación, que es la formulación del problema. Todo comienza con una pregunta fundamental sobre los cambios que se han experimentado en el sistema internacional desde los inicios de la Guerra Fría. En aquel periodo, Estados Unidos consolidó su posición, teniendo como principal potencia mundial y actor fundamental en la construcción del orden internacional. Sin embargo, en los últimos 3 factores ha erosionado ese liderazgo. La polarización se ha encargado como política interna que divide al país y dificulta la toma de decisiones en la política exterior. El debilitamiento institucional, el cual reduce la credibilidad de las instituciones ante el mundo y las dificultades para así mantener una política externa coherente que logra generar desconfianza con sus aliados y socios. Todo eso ha reducido su capacidad de liderazgo global, abriendo así un vacío con otras potencias, las cuales están aprovechando como estos huecos. En este contexto donde surgen nuestras preguntas de nuestra investigación. Gracias, Laura. Continuando con la presentación, les expongo el objetivo general de esta investigación. Nuestro propósito es analizar cómo la crisis del liderazgo de Estados Unidos, originada por factores políticos internos y por la pérdida de coherencia en su política exterior, ha contribuido a la fragmentación del sistema internacional. Asimismo, buscamos comprender cómo esta situación genera escenarios de incertidumbre económica y política que afectan el crecimiento económico, el empleo y la estabilidad de América Latina y el Caribe. Finalmente, vinculamos todo esto con las dificultades para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que promueve el trabajo decente y el crecimiento económico sostenible. Es decir, este no es solo un análisis político, tiene consecuencias muy concretas para la vida y el bienestar de millones de personas en nuestra región. En cuanto a la metodología utilizada, esta investigación tiene un enfoque principalmente cualitativo, orientado al análisis de interpretación de fenómenos políticos, jurídicos y económicos. Es de carácter descriptivo y analítico. Describimos las principales características del contexto internacional actual y analizamos las relaciones entre la pérdida del liderazgo estadounidense, la reconfiguración del poder global y sus consecuencias para la región desde la perspectiva temporal. Es un estudio ciclónico centrado en fenómenos contemporáneos entre 2015 y 2025. Empleamos el método documental basado en la revisión de fuentes secundarias, informes internacionales,
artículos académicos y libros y estadísticas, y adoptamos un enfoque interdisciplinario, integrando perspectivas del derecho internacional, las relaciones internacionales y la economía política internacional para lograr una comprensión integral del problema. El mapa conceptual de este capítulo nos muestra la lógica causal del problema en el contexto de la problemática. Encontramos tres nodos principales. Primero, la polarización interna de Estados Unidos y la fractura institucional democrática. Segundo, el declive del liderazgo global que se expresa en la incoherencia de la política exterior y el retiro de acuerdos multilaterales. Tercero, el aislacionismo extremo y la política América primero, que erosionan multilateralismo y genera desconfianza institucional frente a este contexto. Los mecanismos para revertir la situación incluyen la recuperación de la coherencia estratégica, el fortalecimiento de los compromisos internacionales, la coordinación con los aliados y la reducción del aislacionismo. Los resultados esperados serían: número 1, mayor cooperación internacional; número 2, recuperación del multilateralismo; número 3, estabilidad del sistema internacional y el fortalecimiento de la gobernanza global. En esta gráfica observamos una comparación por género, femenino y masculino, y total general. Frente a las mismas cuatro variables: tensiones políticas y económicas, cambios climáticos, disminución del turismo y avance tecnológico y digital, es relevante notar que las tensiones políticas y económicas afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres, lo que evidencia que la reconfiguración del poder mundial no es neutral desde el punto de vista de género. Los efectos del nuevo orden multipolar recaen con mayor intensidad en los sectores más vulnerables, incluidas las mujeres en economías emergentes. El total general confirma que el impacto acumulado de estas variables es significativo y multidimensional. El mapa conceptual del capítulo 2 nos presenta el contexto geopolítico de la transición hacia la multipolaridad. Los elementos centrales del contexto son el fin de la hegemonía unipolar y el declive del dominio único de Estados Unidos. El conflicto Rusia-Ucrania como expresión de tensiones geopolíticas activas y reconfiguración de alianzas, la competencia tecnológica, especialmente en inteligencia artificial y semiconductores, como nuevo campo de disputa de poder, el surgimiento de nuevas alianzas como los BRICS y la OCS, que cuestionan el orden occidental y construyen bloques alternativos a G7. Frente a este escenario, los mecanismos de respuesta incluyen la adaptación de gobernanza global, el diálogo entre potencias y las reformas institucionales para una mayor representatividad internacional. Los resultados esperados son: número 1, reducción de rivalidades geopolíticas; número 2, multilateralismo; número 3, estabilidad del sistema internacional y mayor integración económica. Muchísimas gracias, Cristian. Ahora analizaremos cómo estos fenómenos nos han llevado a una fragmentación en el orden territorial internacional. La gráfica de este capítulo presenta 4 dimensiones, las cuales se componen por el orden territorial: las relaciones políticas y económicas, las normas y leyes internas, el acuerdo comercial privado, la decisión de órganos internacionales y el total de estas mismas. Vemos que la categoría de relaciones políticas, la cual es esta, tiene una presencia destacada, tanto en respuestas femeninas como masculinas, lo cual indica que la percepción sobre la misma es como algo de fragilidad en el orden internacional. Es aplicable y compartida. Las decisiones de los organismos internacionales representan en la última barra, también muestran un peso considerable reflejado a la importancia en este caso. Teniendo en cuenta así, de tal manera que se refleja esta importancia y la crisis que se está viviendo en las instituciones multilaterales como la ONU, el FMI y la OMC en el contexto actual. El mapa conceptual nos muestra los síntomas de la crisis multilateral. En este caso, los más graves destacan los bloqueos en el Consejo de Seguridad de la ONU, con el veto sistemático que genera parálisis decisoria, la aeriosis del derecho internacional, con el incumplimiento de la resolución y el debilitamiento del orden normativo,
la desconfianza y la fragmentación reflejada en el retiro de traslados, la crisis de representatividad, donde el sur global está subrepresentado en instituciones diseñadas en el siglo XX. Los mecanismos propuestos para superar esta crisis incluyen la reforma y el fortalecimiento de las instituciones internacionales, la recuperación del multilateralismo activo y la constitución de mecanismos más sólidos de gobernanza global. El resultado así se espera lograr recuperar la legítima institucionalidad, mayor confianza y el organismo como la ONU, el FMI y la OMC y las gobernanzas globales más eficaces. Esta gráfica desagrega los datos por nivel de semestre o periodos académicos, grupo 1 y 2, grupo 3 y 4, 5 y 6. Frente a las 4 variables de estudio, relaciones políticas y económicas, normas y leyes internas, acuerdos comerciales privados y decisiones de organismos internacionales. En este especialmente relevante observar cómo los grupos con mayor madurez académica muestran una mayor conciencia sobre el impacto de las decisiones en organismos internacionales y las relaciones políticas y económicas, lo que sugiere que la comprensión de estos fenómenos crece en nivel de formación, teniendo en cuenta el total general, lo cual refleja la incertidumbre económica global que es percibida de forma transversal y que tiene sus efectos en el ODS número 8. Así, de esta manera son aplicables reconocidos en las encuestas que se realizaron. Continuamos de esta manera con el mapa conceptual de nuestro capítulo número 4, el cual nos presenta los factores que generan la incertidumbre económica global. Los más relevantes que se han podido observar en este son las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, como la imposición de los aranceles y la fragmentación de las cadenas de suministros globales, la inflación y la recesión post-pandemia, teniendo en cuenta que esto hubo un gran agravamiento por el conflicto en Ucrania, el alza de las tasas de interés y el aumento de la deuda pública, la desindustrialización de América Latina, que se traduce en creciente informalidad laboral y tiene una brecha bastante amplia en el crecimiento de los países desarrollados, el impacto geopolítico a través de sanciones económicas, volatilidad energética y reconfiguración de bloques. Los mecanismos para enfrentar esta situación incluyen la promoción de una globalización más equilibrada e inclusiva, la cooperación económica internacional, el fortalecimiento internacional y la reducción de este proteccionismo. El resultado esperado es que se pueda lograr una mayor integridad económica internacional, un crecimiento inclusivo y sostenible para todas las personas y el avance con nuestro ODS numeral 8, trabajo decente y empleo de calidad en América Latina. Ahora le damos paso así a Cristian Mina para que concluya. Para finalizar, la presente investigación nos permite evidenciar que la crisis de liderazgos de Estados Unidos constituye uno de los factores más relevantes en la transformación del sistema internacional contemporáneo. La polarización política interna y el debilitamiento institucional y la pérdida de consensos en política exterior han reducido la capacidad de esta potencia para mantener el papel hegemónico que ejerció durante gran parte del periodo posterior a la Guerra Fría. Como consecuencia, el orden internacional ha experimentado un proceso de fragmentación caracterizado por una menor coordinación global, una creciente competencia entre estados y el fortalecimiento de nuevas potencias como China y Rusia. Esta reconfiguración del poder mundial ha impulsado la transición hacia un sistema multipolar más complejo e incierto, donde las disputas económicas, tecnológicas, políticas y estratégicas generan desafíos para la estabilidad internacional. Asimismo, la habilidad de los mecanismos de gobernanza global y la disminución de la confianza en las instituciones multilaterales han dificultado la construcción de respuestas colectivas frente a problemas de alcance mundial. En definitiva, América se encuentra en un escenario desafiante. Debe avanzar hacia el trabajo decente y el crecimiento económico sostenible. Metas del ODS número 8. En un contexto de fragmentación internacional, incertidumbre económica y el debilitamiento de los marcos multilaterales que históricamente habían facilitado su desarrollo,
Por ello, desde las relaciones internacionales, el derecho internacional y la economía política, es urgente fortalecer instituciones, recuperar el multilateralismo y construir respuestas regionales que permitan a América Latina navegar con mayor autonomía este nuevo orden mundial. Y Muchas muchísimas gracias. gracias por su atención. Esta es la finalización de nuestra tesis de Laura Vanessa López Pareja y Cristian Camilo Mina Gutiérrez.